Ya. ¿Partimos grabando? Hola, profe. Álvaro, te he tenido que ingresar 3 veces. Profe, que está el computador y no me quiere agarrar el computador, así que me conecté el celu mientras que me agarra el PC. Ya, ok. Listo, chiquillos. Partimos lo mismo que le hice a la clase número 2. Vamos a partir con lo que son los procesos de mediciones. Le había dicho de que alguien está, Álvaro, desconecta tu micrófono, por fin. Le había dicho anteriormente de que el medir no es usar un instrumento, que ustedes pasaron mediciones mecánicas, por lo tanto yo no les puedo hacer mediciones mecánicas. Lo que perdón, metrología, yo lo que le voy a hacer es mediciones mecánicas. Y mediciones mecánicas es mucho más que tomar un instrumento y hacer una medición. Es usar un procedimiento. Es un procedimiento de medición en la cual, como le he dicho anteriormente, vamos a tener que entregar unas conclusiones y una sugerencia de reparación con respecto a lo que es el trabajo que ustedes van a realizar. Por eso es que se les pasa metrología para que ustedes conozcan lo que son los instrumentos, sepan usar los instrumentos, y se les pasa mediciones mecánicas porque ustedes, además de usar los instrumentos, tienen que hacer un análisis técnico y tienen que dar algunas sugerencias de mantenimiento o de lo que están haciendo. Y la asignatura se concreta con lo que es próximo semestre, lo que es mantenimiento industrial, donde ahí vamos a aplicar todo lo que lo han entregado los conocimientos los profesores durante este periodo, en la parte profesional, técnica y profesional. Estoy hablando de resistencia a materiales, estoy hablando de metrología, estoy hablando de todo lo que ustedes han pasado. Ahí aplicamos todo. Y después de eso ustedes se van a trabajar, a hacer sus prácticas, y en las prácticas se van a dar cuenta que todo lo que nosotros les hemos entregado, los conocimientos técnicos, van a usarlo allá y obviamente se usa en la empresa. Eso es importante que ustedes lo consideren, y esa es la metodología que tienen que usar. En la actualidad, chiquillos, nosotros los técnicos somos unos privilegiados. Bueno, antes que pasara todo esto. Es tanto así que antes de ayer, cuando me vinieron a cambiar todo el sistema de cableado y todo el sistema de internet, que no podía hacer las clases como a mí me gusta, porque no me gusta tener problemas, había un venezolano que, conversando, le dije yo que hacía clases en la universidad y lo único que quiere es estudiar en la Universidad de Santa María, porque él, venezolano que lleva 2 años, le han hablado muy bien de la Universidad Federico Santa María y él quería hacer un técnico. Claro que él trabajaba en lo que es comunicaciones, o sea, automatización y control, electrónica, no sé, algo así. Pero lo que más voy yo a lo que él opinó de la universidad, viniendo de otro país, y seguramente con la gente que se relacionaba, hablaba de que yo no quería estudiar en nosotros. Y eso que nosotros estamos haciendo es un privilegio, y ese privilegio que tenemos nosotros, puta, ya se cortó el teléfono. ¿Me escucho? Escuchamos, a ver, profe. Sí, hay un problema. ¿No se escucha, profe? Se silenció usted. Ahora. Aparece con el micrófono apagado, profe. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se escucha. Sí, profe. Ya. Entonces, este caballero, digamos, aquí, tiene una referencia grande con respecto a la universidad. Y eso es un prestigio que tiene la universidad, y ese prestigio no se lo damos los profesores. Ustedes
hay dudas, preguntan actividades, cuando empiezan y después actúan, cuando analizan, antes de actuar, todo ese prestigio se lo dan ustedes. Así que me alegré Profesor. haber escuchado. ¿Perdón? Perdón, profe, pero no se escuchó nada de lo que dijo desde el inicio. Es que el problema es que, mira, yo tengo, no sé si hay alguien que está con el micrófono encendido. No, estoy revisando Eso recién porque y... fue como por señal, parece, porque se escuchaba entrecortado lo que usted hablaba. Ya, pero es un problema de señales y ahí ya no puedo hacer más. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer y no sé por qué pasa, pero aquí en el audio mira, un signo, figura un signo que no sé por qué se afectó la no es inconveniente, pero pues es un problema, un problema de computador. ¿Me escuchan? Se Se escucha escucha malísimo, profe. muy robótico, profe. Chuta máquina. ¿Y qué puedo hacer ahí? ¿Quién me puede explicar? Yo Ahí creo se Ahora se le me fue. escucha bien, que, profe. yo creo que es por el internet, profe. Sí, ahí Es se la escucha conexión. bien porque se me fue el I0. Ahora deberían estar escuchándome perfecto. Sí, ahí sí. Ya, Sí, ok. sí. No, pero parece que es un problema de internet porque en realidad no he hecho nada ahora y ahora se mejoró. Bien. Lo que le decía ¿Cuántas yo, aplicaciones tienen sí trabajando en el PC hasta el momento, profe? Puede ser también de que tiene hartas aplicaciones, hartos programas en sentido y no se puede concentrar solamente en el programa ahora del Zoom. No. En este momento estoy conectado con ustedes nomás y tengo en la diapo conectada, nada más que eso. Así que no se preocupen. Ah, ya, profe. No, sí tiene que ser por el internet, ¿no? Sí. Ahora puse fibra óptica para poder hacer clases y la primera semana no podía hacer nada. Por lo menos ahora he estado haciendo clases y seguramente hay otros que están haciendo clases en esta modalidad. Mismo sistema porque es de la universidad. No va a generar problemas. ¿Me escuchan así? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Se viene y se va el audio. Bueno, avísenme por el chat cuando se me vaya el audio, por fin. ¿Ya? Ya, Ya, profe. profe. Ya. Y ahí espero porque se va y se viene, no sé por qué. Bien, caballeros, vamos a hablar de lo que es el proceso de medición, que es lo que le había pasado a sus compañeros que a ustedes no le habían pasado. Proceso de medición, habíamos dicho que cuando hacemos un proceso, tenemos un proceso, una transformación. Una transformación, por ejemplo, como le decía a sus compañeros, si yo quiero hacerme un té, prepararme un té, voy a tener el agua caliente, voy a tener el té en bolsita y voy a tener el azúcar. Además tengo que tener el agua hervida. Tomo eso, lo remojo junto todos esos insumos y posteriormente hago el proceso de generar el té y mi producto final es un té. Eso es un proceso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en todas las condiciones. Y para eso, para poder generar un proceso, chiquillo, lo primero que tengo que preguntarme, ¿y qué es lo que voy a medir? Estoy hablando del proceso de medición. ¿Qué voy a medir? Entonces, Lo entiendo, po. ¿perdón? No, que pensé que estaba preguntando y le estaba respondiendo, pero dile nomás, profe. No. Cuando digo yo, ¿qué es lo que voy a medir? Lo primero que tengo que hacer antes de hacer una medición es conocer el objeto. ¿Y cómo voy a conocer el objeto ya que encendiste el micrófono, Oscar? ¿Cómo? ¿Cómo, profe, que se escuchó mal? ¿Cómo vamos a conocer el objeto? Porque me dice, lo primero que voy a hacer, ¿qué voy a medir? Y me dice conocer el objeto. ¿Y qué es lo que tengo que conocer el objeto? Su plano. Eh,
su funcionamiento, pues, su funcionamiento para saber cuáles son las partes que están sometidas a más cambios. ¿Quién me dijo eso, Frey? Yo, profe, Joaquín. Joaquín, correcto. Muy bien, Joaquín. Lo primero que tengo que hacer es conocer sus características físicas y sus características técnicas. Eso es lo que tengo que hacer de objeto. Oye, voy a medir esta bomba. Ya se fue. Voy a medir esta bomba. Aplico el sistema de Y profe, si deja de grabar. Que no puede, porque tiene que grabar la clase para subirla después, pues. No, pero... Ah, no. Pero Puede para ser si ver es que saca la cámara de él. para cachar Ah, a ver. sí, profe, que saque la cámara frontal que tiene usted, que la desactive para que así gaste menos internet. A ver. A ver, veamos si es cierto. Hable nomás para cachar. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe, sí se escucha. Sí, ¿se escucha bien? Ya, ok. Me avisan, por favor, si nos escuchan bien. Se escucha bien, se escucha bien. Ya, profe, no hay Ya, problema. perfecto. Bueno, cuando hablamos de lo que es el objeto, como me decía Joaquín, el objeto tengo que ver sus características físicas, sus características técnicas, de lo que es característica, para poder yo determinar qué trabajo voy a ejecutar. ¿Sigue escuchando mal, profe? Sí, parece que no es ese el problema. Una pregunta, ¿ustedes lo tienen en voz? ¿Se puede grabar? ¿Se puede configurar el micrófono? ¿Cómo, profesor? ¿En silencio, no? No, porque tiene micrófono interno, dice micrófono mezcla estéreo, no tiene que ser igual que el sistema. No me permite hacer esas modificaciones. Ah, sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, profe. Por ahora. Sí, profe, sí se escucha. Ya, ahí lo modifiqué. ¿Me escuchan bien ahora? Yeah. Sí. Ya, veamos que si es que eso o no. Pues bien, posteriormente lo que hacemos nosotros es seleccionar el instrumento de acuerdo a el objeto que yo ya he medido. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué yo le informo esto? Porque resulta que en muchas partes, y yo lo he notado y cuando trabajaba existía el problema, que llegaban mecánicos a hacer algún trabajo y resulta que no llevaban un pie de metro, un micrómetro y todas las cosas, y cuando llegaban allá no les servía. No les servía, ¿por qué? Porque pensaban, no, es que yo pensaba que esto no, y tenían que devolverse, y todos esos tiempos se llaman tiempos improductivos. Y esos tiempos improductivos es lo que me generaba a mí pérdida y son normalmente en la empresa no les gusta eso. Es más, tratan de minimizar al máximo todas las pérdidas de tiempo para poder ejecutar un trabajo como corresponde. Así que lo primero que tengo que hacer yo es, de ahí, una vez conociendo mi objeto, efectúo la pregunta, ¿y con qué mido? ¿Qué instrumento voy a seleccionar para ejecutar mi trabajo? Ya sea un micrómetro, ya sea un pie de metro, ya sea un reloj comparador, ya sea un goniómetro,
ya sea una mesa de seno, puede ser cualquier tipo de elementos en la cual a mí me va a permitir usar, pero primero conociendo lo que es el objeto. Y como decía Joaquín en delante, el objeto debe ser un objeto, perdón, puede ser conocer el funcionamiento y conocer también sus características. ¿Por qué el funcionamiento? ¿Alguien me puede decir por qué el funcionamiento? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Cómo, profesor? Cualquiera que me diga por qué el funcionamiento. ¿Por qué tengo que conocer el funcionamiento para seleccionar el instrumento? Para saber de qué manera se desgasta, o sea, o de qué manera están las posibles diferencias que pueden estar en el objeto, en la máquina. ¿Ya? Para Ok. saber qué sistema ocupar, por ejemplo, si está en milímetros o en pulgadas, así. Y que eso lo voy a determinar antes. Voy a determinarlo antes. Otra respuesta. Y cada instrumento tiene un diferente uso. Sí, pero estamos hablando de, la pregunta era ¿por qué tengo que saber, conocer el funcionamiento del objeto para poder hacer una medición? O sea, Para ¿por qué? saber dónde medir, ¿Perdón? para saber dónde medir, profe. Ya, puede ser. O sea, es como obvio, pero no sé, no se me ocurre otra cosa. Conocer la pieza en algún aspecto, el riesgo también de poder trabajar en ella según si es que tiene algún tipo de riesgo que te puede llegar a atrapar o no sé, ¿no? Después, una pregunta. Después que ustedes ejecutan el proceso de medición, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer ustedes después que ejecutan el proceso de medición? No se escuchó bien la pregunta, profe. Después que se ejecuta el proceso de medición, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes efectuaron la medición, ¿qué es lo que tienen que hacer? Compararlo con sistema de referencia que nos da que nos dan las tolerancias y todo eso para ver cuánto puede desgastarse y cuánto no. Eso, justamente ese es el motivo, porque yo tengo que hacer un informe técnico, pues. Como tengo que hacer el informe técnico, tengo que entregar mis conclusiones y eso es lo que me permite a mí o lo que me tiene que obligar a conocerme mi instrumento. Acuérdense que ustedes van a ser mecánicos, por lo tanto, el tener que conocer el instrumento, perdón, el que tienen que hacer la medición, después tienen que efectuar un informe técnico y ese informe técnico el que lo va a ver el jefe. Como les decía la otra vez, no sé a ustedes, a veces uno se gasta mucho en hacer un informe técnico, que está bien, trata de complementar toda la información y que no quede ninguna duda del trabajo que ustedes hicieron. Y uno se lo entrega a la carpeta completa al jefe y el jefe mira la instrucción, la introducción que hicieron ustedes y después se va a ver a las conclusiones. Y ni siquiera te abre la carpeta en la parte del medio donde te sacaste la mure para poder entregarle el máximo de información. Y eso pasa. Y no se preocupen. Al contrario, si ustedes hicieron la introducción y la conclusión y al jefe le quedó claro lo que ustedes hicieron y cuáles son los resultados finales, no tiene necesidad el jefe de ver la parte del centro. Porque ustedes fueron claros y expeditos. En cambio, si el jefe les queda duda de lo que ustedes están informando y las conclusiones y las sugerencias que están, valga la redundancia, sugiriendo, él siempre va a abrir el informe y lo va a empezar a mirar uno por uno. Y lo que siempre les digo, chiquillos, voy a ser repetitivo, no sé si ustedes me han escuchado, pero siempre les digo,
sean claros cuando entreguen un informe. Cuando ustedes hagan una medición, un calibramiento, un equipo, una turbina, un generador, una bomba, una válvula, lo que sea que hayan calibrado, ustedes tienen que tener la información y si el jefe le pregunta, hágalo siempre en forma clara y precisa. Eso le va a entregar a ustedes un respaldo de, ¿cómo se podría decir? A ver, un respaldo en la cual el jefe va a confiar en ustedes. Siempre cuento esta experiencia, porque son experiencias que uno vive durante una montonera de años en la empresa, y por eso es que los profesores que trabajamos con ustedes son gente de la industria, que han estado en la industria, que saben las cosas y saben en lo que ustedes van a ir a incrementar a futuro. Entonces, había una vez en un tablero principal de un generador, habíamos colocado varios equipos y dentro de eso se colocó una bomba centrífuga que era bastante grande y estaba tomado del mismo tablero eléctrico donde habían otras bombas. Entonces, el automático o los tapones para hacer un poquito, llegar un poquito a la antigua, si nosotros echábamos a andar todo ese equipo, todavía nos armábamos el conjunto, estábamos viendo plano. Si echábamos a andar todos esos equipos, a la vez, una vez que colocáramos esa bomba que consumía tanto poder, me iba a cortar todo y me iba a dejar unas bombas de lubricaciones que tenían que estar en servicio permanente, me la iban a parar y iba a quedar la crema. Por eso es que el ingeniero eléctrico que teníamos nosotros, él revisó y me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos un inconveniente aquí y acá y todas las cosas. Empezamos a estudiarlo, a analizarlo, a hacer una sumatoria, ver si podíamos colocar un break de mayores potencias, y no era recomendable, así que lo que había que hacer es canalizar esa bomba para un circuito independiente que esté tomado directamente del generador. Así que íbamos a ponerle un break del generador directamente a la bomba, cosa que trabajara en forma totalmente independiente. Ya, pues le dije yo, a ver, analicemos, veamos el plano, ¿de dónde lo vamos a tomar? De aquí, ya, modifiquemos aquí, aquí vamos a colocar una regleta, listo, de ahí lo vamos a tomar. Perfecto. ¿Tiene la capacidad del generador para soportar todo lo que...? Sí, sí la tiene, perfecto. ¿Y tiene cuánto es lo que quedaría de respaldo? Tantos kilos. Ah, ya, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Hagámoslo. Listo. Y fue donde mi jefe. Le dije, yo tenéis que informarle al jefe porque hay costos involucrados y todas las cosas y él tiene que dar el visto bueno para poder comprar los elementos que necesitamos. ¿Ya? Y llegó donde el jefe y le explicó lo mismo que me explicó a mí. Y se ponía tan nervioso que siempre al jefe le quedaban dudas si lo que él decía era verdad o no era verdad. Entonces a mí me llamó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Fulano de tal me dice esto, pero no le creo, no me da la confianza. Entonces le decía, sí, le dije, ese problema lo detectó él y lo analizamos y vimos cuál era la solución más lógica que podíamos darle y lo que él le explicó es lo que vio. Bueno, ¿y por qué no me explica así? ¿Me entiende o no? Y eso es lo que yo le entrego a ustedes, que ustedes se crean el cuento, que ustedes sean profesionales y sean explícitos. Oye, esto está ovalado, hice el calibramiento del eje y el eje está ovalado. Bajo estas características, de acuerdo a la norma, si nosotros instalamos este eje, me va a dañar los descansos, me van a dañar los rodamientos, se va a incrementar, se me puede cortar y vamos a tener una falla catastrófica en el equipo. Lo que yo necesito que en estos momentos se haga un eje nuevo o se compre un eje nuevo. Listo. Así de sencillo. Esa es la información técnica que ustedes van a entregar. Y nadie les va a discutir. Y como siempre les he dicho que esto es cuantitativo, ustedes van a tener que demostrarlo. ¿Por qué me dices eso? Ah, porque la norma es esto, por las vibraciones, por la frecuencia de vibración del equipo, por todos los antecedentes técnicos que ustedes tienen de respaldo para poder hacer dar sus conclusiones finales del trabajo que ustedes están haciendo.
Por eso, chiquillos, que les digo, oye, aquí yo no necesito que ustedes sean especialistas en usar un instrumento. Yo lo que necesito es que ustedes sean especialistas en medir, en efectuar mediciones mecánicas. Y no solamente mecánica, porque también hay mediciones neumáticas, como las vimos la otra vez, neumáticas, hay mediciones eléctricas, y cuando hagamos mantenimiento industrial, el próximo año, o sea, el próximo semestre, si Dios lo permite, vamos a usar todos esos recursos, vamos a tener que medir eléctricamente, hacer conexiones en triángulo, en delta, verificar aislamiento, vamos a hacer una montonera de mediciones también, pero son mediciones eléctricas. Y los instrumentos eléctricos también tienen sus errores. Así que no solamente vamos a usar un pie de metro, un micrómetro, no, sino pregúntenle a sus compañeros que tuvieron el año pasado, más o menos a mitad de semestre bien y el resto. Pero ahí en el taller tenemos amperímetro de gancho, tenemos tester, y tenemos que medir cable, aislamiento, continuidad y una montonera de cosas, por eso es que también le pasan electricidad a usted. Y eso es medir también, pues si estamos midiendo. Y cuando tú mides vaya a medir voltaje en la entrada de un motor eléctrico y no te llega voltaje, no me llega, algo está pasando. Desde aquí para allá y te vayas al tablero y sigues verificando hasta que detectas el problema. Y estamos midiendo. Pero para poder hacer eso con confianza, tenemos que tener las competencias suficientes. Para eso que le pasan electricidad. Para eso le pasan soldadura también. Muchas veces nosotros vamos a tener que soldar algunas piezas. O por último, saber algunos procesos de soldadura para recuperar un eje. Hay ejes que son tremendamente grandes que tú los calibraste y están desgastados y no es llegar y comprar un eje. ¿Cómo lo recuperamos? Hay procesos para recuperarlo. Hay ejes que están doblados. Oye, está doblado este eje, tiene una deflexión de acuerdo a mi calibramiento tanto. Ya, sugiero enderezarlo en frío. Oh, my God, ¿cómo es eso? Hay procedimientos. Procesos. Sugiero, por ejemplo, enderezarlo con puntos calientes. ¿Y cómo son esos procesos? Y cuando tú sugieres algo, porque lo conoces. Así que es importante, chiquillos, el efectuar un proceso de medición y conocer más que un instrumento. Por eso es que les digo yo, oye, vamos a conocer el objeto. Y el objeto vamos a conocer sus características físicas y sus propiedades de funcionamiento y mecánica. Bajo ese aspecto, yo voy a hacer una medición. Y no es tanto hacer la medición, sino que después cómo voy a concluir con respecto a eso. ¿Les quedó claro, chiquillos? Sí, profe. Ya. Pues sí, profesor. Y eso que llegué atrasado. Sí, Agustín, sí te vi. Qué bueno que me escuchen, porque cuando hablo y me pongo nervioso, como que nadie me está escuchando. Así que alguien por lo menos apriete un botón para saber que estoy vivo. Listo, chiquillos. Otra pregunta que nosotros vamos a hacer. Fíjate, bueno, ya me lo contestó en delante Joaquín. Conocemos el objeto. ¿Qué mido? ¿Con qué voy a medir? Con un instrumento. Pero ese instrumento, hay una montonera de instrumentos. Yo lo voy a seleccionar de acuerdo a mi medida. Oye, y me interesa algo. Los instrumentos tienen resoluciones, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, por la mínima medida que puede medir, pues. No? Esa era la resolución, ¿cierto? Correcto. Y pregunta, ¿todas las resoluciones de los micrómetros son iguales? No, pues No. hay dos. Tenemos dos que podemos ocupar. O sea, que al menos que vimos nosotros. ¿Cuál es la que vieron ustedes? Disculpa. Fueron dos por lo que no recuerdo. La 00... La de 0005, la de 005 y la de 002. Creo que Esa era. misma.
O sea, están hablando de 5 centésimas y de 2 centésimas. Esos son los pies de metro. Sí, o sea, su resolución, con los dos que trabajamos. Sí, No, pero estamos viendo micrómetros. ¿y los de micrómetro? Eran de 0,8 creo, ¿no? La micra, creo. 0,08. No. Eran de 1 centésimas y hay algunos que son de 1 micra o 1 milésima. Y la pregunta mía, Joaquín, Profe, o lo Freddy, escucho. Freddy mejor, Freddy. ¿Dónde ocupo la de 1 centésima y dónde ocupo la de 1 milésima en mecánica para poder seleccionar el instrumento? ¿La de 1 centésima y 1 milésima? Sí, señor. Oh, no recuerdo, profe. Serle sincero. Si no. ¿A ver qué me podría dar una explicación? Profe, eso no dependía de la tolerancia que tengamos en la parte que vayamos a medir. Sí, sí, pero va más orientado al conocer el... ¿De qué vamos a medir? Pues ya, entre más pequeño, más... Por ejemplo, si vamos a medir un eje, tendría que ser con las medidas más chicas para que sea más preciso. Ya, Exactamente. justamente, va por ese orientado. O sea, yo voy a seleccionar la resolución de mi instrumento de acuerdo a las propiedades de funcionamiento Profe, porque son... está mal, está mal, está mal. ¿Perdón? No, se escuchó la mitad de lo que dijo. Ya. Lo que pasa es que yo voy a elegir el instrumento de acuerdo al equipo que voy a calibrar. De acuerdo al otro, Profe, se escucha mal. está volviendo normalmente al... ¿Ahí sí me escuchan algo? No, profe. No sé por qué el vuelve. ¿Sí me está escuchando algo? Ahí sí, volvió a la red. Y se va. Y se va. ¿Aló? ¿Me están escuchando ahora? Sí, profe. Ya, bueno, lamentablemente de repente se va el audio y de repente vuelve, así que vamos a seguir con lo que estamos mencionando. Bueno, como les decía yo, la selección del instrumento va a depender del funcionamiento del instrumento, pero nosotros normalmente en la industria trabajamos con milésimas, por lo tanto la resolución más pequeña de los instrumentos que usamos nosotros son de 1 milésima, ¿ya? Excepto los relojes comparadores que también lo tenemos en 1 centésima y el que es más preciso, el axial, que ustedes lo pasaron, en la cual ese tenía 1 milésima. Entre mayor resolución tenga el instrumento, o sea, más chica la medida, es mucho más caro el instrumento. Por eso es que hay que cuidar. Hay que cuidar Profe, todos esos tipos de instrumentos. profe, ¿Sí? ¿me escucha, cierto? Sí, sí.
Profe, había dicho que se ocupaba una resolución más o menos de cuánto, que no lo alcancé a escucharla bien. 1 milésima. De 1 milésima. Sí, Ya. casi todos los procesos de nosotros en los trabajos usamos 1 milésima y en algunos equipos más robustos, por ejemplo, como unas bombas y cosas así, ocupamos centésimas. Pero en lo que es turbina, equipos de precisiones, usamos de milésima. Y ese puedes tener dos relojes, uno en milésima y otro en centésima las resoluciones, de 0,1 o de 1 milésima, y te vas a dar cuenta que el precio de 1 milésima es carísimo. Carísimo. No, claro. Requiere más precisión y todo eso. Ya era eso, profe, gracias. Entre mayor precisión en el instrumento, más caro. Claro. ¿Saben ustedes que un reloj axial, que el que le pasaron en metrología, porque tenemos los radiales y los axiales, el radial tú lo podías encontrar en... ¿Perdón? Reloj comparador, dice usted, ¿cierto? Sí. El radial tú puedes encontrarlo en 40.000 pesos, sin ningún problema. El axial, 7.000 pesos. Y yo lo coticé en la sierra porque quería comprar uno y tengo que comprarlo para lo que es alineamiento mecánico. Porque ¿Cuánto, profe, que no solamente se escuchó el precio? en la ferretería La Sierra yo coticé uno axial con una resolución de 1 milésima y me salía 120.000 pesos. Y el reloj comparador radial me salía 40.000 pesos. Imagínense los costos. Así que tenemos que cuidar los instrumentos en la industria donde andemos nosotros. Muy bien. Una vez que encontramos el objeto, seleccionamos el instrumento, vamos a tener que tener un sistema de referencia porque de algo tengo que decir, como yo siempre le he dicho, chiquillos, cuando yo opino algo, cuando hago un informe, tengo que demostrarlo. Y demostrarlo cuantitativamente, o sea, con datos y registros, no porque yo creo, porque se me ocurrió, porque yo pensé, no sirve eso. Esto lo dije porque el informe o porque la norma, porque esto dice esto, por eso es que yo tomé esta determinación. Y eso se llaman los sistemas de referencia. Por eso es que nosotros me dicen, oye, ¿qué voy a medir? Un objeto. ¿Con qué voy a medir? Con un instrumento. ¿Con qué referencia voy a basarme? En un sistema de referencia. Y esos sistemas de referencia son los planos, son los manuales, son las normas. Todo eso tenemos que... Ahora ya tengo, porque tengo el instrumento y tengo mi regla. Ahora. Profesor, se escucha mal. Bueno, es lo que puedo. Voy a tratar de hablar un poquito más lento para que puedan escucharme. Pero por lo menos aquí en el... No me acusa lo que me estaba acusando en delante. Después viene quién va a medir. El operario. Y aquí necesito que me informen ustedes qué características tiene. ¿Me escucharon? Lo último no. ¿Qué características de qué cosa? ¿Qué características tiene que tener el operario? Este caballero que está aquí, el que va a efectuar todo esto. ¿Cuál es el perfil? Pablo, tiene que conocer la máquina. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene que saber las posibles fallas de su máquina, pues. Ya eso implica conocerla. Y saber cómo funciona y saber qué no está funcionando o qué está funcionando mal. Ya. Pero ojo, este caballero es el mecánico. Saber esto que estamos repasando igual, pues. Saber qué método y qué instrumento aplicar, qué objeto medir y qué tolerancias deben tener. Conocer todo lo que estamos pasando ahora. Muy bien. Para poder efectuar una buena medición. Bien, Camilo. Por lo tanto, este señor operario debe saber interpretación. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el hombre... No se escucha mal. Ya se me fue ya el sistema otra vez, no sé por qué.
todas las características en lo que Profe, no se entiende nada, se escucha como acoplado, robótico, no sé. ya, ahí estamos, ahí volvimos nuevamente, no sé cuánto irá a durar. Lo que tiene que saber el operario es la interpretación de plano, la norma ISO, la tolerancia de ajuste, todas las características tienen que ver el operario, no es cualquier persona. No es cualquier persona está haciendo y viene la otra pregunta. Son los valores medidos, los valores medidos que vamos a tener. Eso tenemos que de hecho, tenemos que preocuparnos de lo que es las referencias. Vamos a preocupar de lo que es el valor medio. El valor medio. Y lo más importante es la relación del calibramiento de este sistema. Por lo tanto, tenemos la norma ISO que directamente al sistema de calibración. Así que esto que tenemos acá, chiquillos, es el proceso de medición. Así que todo lo que tenemos aquí es lo que tenemos que estudiar para poder tomar una medición. Esto fue lo que me pasé en el primer grupo. ¿Me escucha ahora? No se escucha nada, profesor. Ya. Bueno. Chiquillos, volvió nuevamente el audio. Hasta aquí vamos a llegar. Es lo que yo les pasé al resto de sus compañeros. Así que espero que en la otra clase tengamos mejor o menos problemas de audio. Lo que pasa es que esta plataforma es del departamento y tienen que haber una montonera de profesores más conectados a esta misma hora en el mismo sistema. Así que No creo que sea eso. ¿no creo? No. No sé, Agustín, yo cambié todo mi sistema, me pusieron hasta fibra óptica, así que mi sistema ya no es. Al principio sí, efectivamente, pero ahora ya no, porque no tengo nada de la primera semana. Todo nuevo. Hasta mi sistema me lo cambié, para no tener problemas. Pero Intentaré investigar un poco qué problema puede ser. Ya, investígame y después me Conozco a alguien que podría tal vez saber. Ahí le voy a preguntar. Ya, ok, agradecido. Ya, chiquillo, un gusto.